Buenas, ¿cómo están? Este primer programa era importante hablar de algo que nos atañe a todos y que es el empleo y el mercado laboral. Así que estamos para darles algunos tips, algunas respuestas con respecto a cuáles son las claves para conseguir el trabajo que deseas. Pero primero vamos un poco con quiénes somos, quién soy y para qué estamos acá. Mi nombre es Cecilia Conti. Soy psicóloga empresarial y tenemos una consultora junto con el equipo que se llama CECICO, en donde hacemos selecciones de personal, hacemos consultoría con empresas, trabajamos mucho con empresas familiares, con emprendimientos y la idea es potenciar personas y transformar empresas para que convivamos en un bienestar en la cultura. Este primer programa lo queremos dedicar a ustedes, a los que están buscando trabajo, los que quieren cambiar de empleo y no les está siendo tan fácil. Me imagino que varios de ustedes están mandando un montón de currículums y puede ser que no los estén llamando o que vayan a entrevistas y después no tengan respuesta. ¿Qué pasa cuando esa es la situación? Es todo un tema cuando yo quiero insertarme laboralmente, quiero cambiar de rubro, de trabajo y no sé cómo hacerlo. Yo creo que algo muy importante es empezar a buscar para adentro antes de buscar para afuera. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto más me conozca a mí mismo, a mí misma, mejor va a ser mi búsqueda. ¿Por qué? Y porque voy a saber a dónde buscar y qué responder cuando me hagan determinadas preguntas. Entonces, lo primero es empezar a preguntarse ¿dónde estoy parado en el mundo? ¿Qué pregunta? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué sé hacer? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué me sale bien? Y de ahí sí puedo recién empezar a mirar para afuera, para el mercado, y empezar a preguntarme qué está pasando en el mundo, en la provincia, en la Argentina. Y después que pueda hacer este screening y este análisis, puedo hacer un análisis de con lo que yo sé hacer, con lo que me gusta hacer y lo que el mercado está buscando, qué tipo de trabajo es al que me voy a enfocar. Importantísimo, ¿qué es redituable para mí? Bueno, son un montón de preguntas y ¿cómo hago para empezar? ¿Por dónde empiezo? Empecemos por el quién soy. El quién soy implica definir cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. ¿Qué quiere decir eso? Agarren lápiz y papel y vamos a hacer una mini capacitación de búsqueda de empleo, ¿les parece? Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntarme cuál es mi FODA personal. ¿Sí? ¿Conocen la herramienta de FODA? La herramienta de FODA lo que hace es un análisis del adentro y del afuera, como les venía diciendo. Entonces, FODA implica fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades son internas, las amenazas y oportunidades son externas. Cuando empiezo a preguntarme quién soy y defino esto, voy a empezar a anotar cuáles creo que son mis aptitudes, cuáles creo que son mis conocimientos, mis actitudes, mis capacidades, mis destrezas, mis logros. Y esto lo que va a hacer es poder darme un pantallazo de, por ejemplo, cuáles son mis logros y mis triunfos. ¿Qué cosas hice que me salieron bien? Y eso van a ser refuerzos positivos a la hora de buscar trabajo, porque yo sé que soy bueno en determinadas cosas. Si yo sé que soy bueno en determinadas cosas, que tengo determinados conocimientos, voy a empezar a delinear para dónde va mi perfil laboral. Para eso tengo que ver un poco para el pasado, lo que hice, lo que aprendí, un poco en el presente, lo que soy hoy, producto de todas mis vivencias y mis experiencias, y también planificar mi futuro. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué puesto es el que me gustaría tener? ¿Qué rubro es en el que me gustaría desempeñarme? ¿Quiere decir que yo voy a ir directo a buscar el puesto de mis sueños? A veces necesitamos hacer un proceso para poder llegar a ese puesto.
Y eso pasa muchas veces cuando no tengo experiencia laboral y yo quiero insertarme en el mercado. Entonces, salgo del colegio, salgo de la formación que hice y no sé cómo hacer para conseguir mi primer empleo. Una de las preguntas que surgió en el Instagram es: tengo un título de auxiliar de farmacia, quiero trabajar en una farmacia, no tengo experiencia laboral, ¿cómo hago? Bien, entonces, yo sé que tengo el conocimiento, pero no tengo la experiencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a ver qué cosas sé hacer más allá de una experiencia laboral formal. Por ejemplo, estoy en una fundación ayudando a organizar los eventos. Estoy justamente en esa fundación ayudando a organizar el stock para el comedor para darle de comer a los chicos. Son lugares en donde yo puedo adquirir destrezas y habilidades que pueden estar conectadas con el que después va a ser mi trabajo. Entonces voy a poder unir el conocimiento de farmacia con una habilidad que es, por ejemplo, manejar stock. O, por ejemplo, ayudar en la atención a los chicos del comedor va a hacer que yo empiece a tener experiencia en atención con personas. ¿Cómo podemos hacer para conectar estas dos cosas? Bueno, con un muy buen currículum que muestre que yo tengo estos conocimientos y que aparte todas mis actividades extracurriculares ayudan a desarrollar destrezas. ¿Ven qué importante que es muchas veces no enfocarse solamente en el puesto que quiero obtener, sino en el camino que quiero hacer para llegar a ese puesto laboral? No todos los trabajos van a ser formales y redituables, sobre todo al principio, y es una muy buena oportunidad para insertarme en la ayuda comunitaria. La ayuda comunitaria nos da muchísimas herramientas para manejarnos en el mundo, aparte de estar contribuyendo a la sociedad. Y es un muy buen pasaje, un puente entre la vida estudiantil y la vida laboral. Yo lo recomiendo un montón, me parece que ayuda justamente a desarrollar un carácter, a tener experiencia laboral sin que sea formal, pero que nos ayuda mucho también a desarrollar un buen currículum y una idea de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Porque la única forma de saberlo es probar. Si yo quiero poner un bar en la playa, primero voy a tener que trabajar en gastronomía y tal vez al principio sea de manera informal, ayudando a un amigo que tiene un bar, hasta que después pueda conseguir trabajo en otro lugar donde ya tenga una relación de dependencia y empezar a explorar. Me gusta la gastronomía, ¿qué parte me gusta? Me gusta estar en la cocina, me gusta estar en atención al público, me gusta la caja, tengo facilidad para manejar dinero, tengo facilidad para resolver problemas con los clientes. Todo este tipo de cuestiones van a hacer que yo empiece a conocerme y justamente, volviendo al FODA, a conocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Tal vez no soy buena con los números y sé que un trabajo en la caja no es lo más adecuado para mí o que no me gusta manejar dinero, entonces sé que no son trabajos a los que yo me vaya a postular. Ahora, me sale muy bien trabajar con la gente, atender clientes, ayudar a resolverles problemas, ayudar a recomendarles qué es lo que quieren. Entonces, un puesto de atención al cliente puede ser bueno para mí en muchos sentidos, no solamente que me va a salir bien y natural, sino que lo voy a disfrutar. Y si vamos a estar muchas horas trabajando, que sea en un puesto que nos guste, en tareas que nos hagan bien y que el cansancio sea físico, pero con el espíritu alto. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, todos los días cierra el día agradeciendo la vida que está viviendo. Y me parece fundamental. El bienestar es un punto importantísimo en nuestra vida, que también es una vida laboral. Bueno, volvamos un poco al FODA y al quién soy. El quién soy, con esto de las habilidades, los conocimientos, el ensayo-error de lo que me gusta y no me gusta,
va a poder ayudarme a armar mi proyecto personal, a empezar a vislumbrar, a visualizar qué es lo que yo quiero para mi futuro. Para eso seguramente hay cosas del presente que voy a trabajar, que voy a empezar a desarrollar, teniendo en cuenta a dónde quiero llegar. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando una carrera universitaria, lo ideal es que mientras esté estudiando vaya insertándome de alguna forma en el rubro y en el puesto en donde a mí me gustaría estar a futuro. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar en construcción, en una empresa constructora? Estoy estudiando arquitectura, no tengo el título de arquitecto todavía y quiero empezar a conocer. Bueno, la idea sería empezar a trabajar en una empresa constructora, aunque el puesto no sea de arquitecto, sino que puede ser en otro lugar en donde yo me sienta cómodo y la empresa tenga un puesto vacante, y desde adentro ir demostrando interés, ir aprendiendo y acercándome para que el día de mañana pueda desempeñarme en el puesto en donde yo quiero trabajar. Entonces, es un camino que lleva un tiempo, pero que tiene buenos frutos. Y muchas veces pasa esto de decir, bueno, pero no es exactamente lo que busco. Perfecto, entonces armemos un plan para poder llegar hasta lo que a mí me gustaría conseguir, con pasos, con etapas, con metas, en donde yo vaya cumpliendo paso a paso mi plan. ¿Puedo cambiar de idea? Por supuesto, porque justamente esa es la idea del ensayo-error. Voy probando y voy viendo si lo que me gusta es esto o no, y cambio de idea y cambio de rubro o cambio de puesto y armo un nuevo proyecto personal. Ahora, muchas veces puedo tener mi análisis personal del quién soy con mis fortalezas y debilidades y que no vaya con el contexto en el que estoy inserto. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Bueno, por eso es tan importante este análisis también de oportunidades y amenazas. A veces no es el momento, pero sí es el lugar. A veces no es ni el lugar ni el momento, y eso me va a llevar a tomar nuevas decisiones. ¿Qué pasa si yo quiero ser buzo marino y vivo en Tucumán? Bueno, ahí tenemos un problemita. Entonces, yo sé que si quiero ser buzo marino, mínimamente tengo que vivir cerca del mar y poder estudiar algo que tenga que ver con el tema. Pero también es importante ver las posibilidades que tengo de hacerlo o no. Entonces, el análisis contextual es fundamental para mi proyecto personal, porque eso va a determinar dónde quiero vivir, qué tengo ganas de hacer y cómo me voy a acercar a ese futuro. El análisis actual es complejo. Yo sé que muchos de ustedes están sin trabajo y buscando insertarse, y está difícil. Todos los días estamos respondiendo preguntas con respecto a los currículum, con respecto a las posibilidades laborales. Mucha gente está buscando trabajo, lo sabemos, y quiero que analicemos juntos qué es lo que está pasando en el mundo, en la Argentina y en la provincia. Bueno, ustedes saben que en el mundo están ocurriendo cambios muy fuertes. Hay lugares que están con guerra, hay una tecnología que está surgiendo cada vez con más fuerza, y eso genera también en la Argentina un impacto que tiene que ver con empezar a cuestionarse cómo está ingresando la tecnología al mercado laboral y cómo impacta eso en los puestos en los que yo puedo desempeñarme. Entonces recibimos consultas como: la IA me va a robar mi puesto de trabajo, o ¿qué pasa si no puedo aprender a usarla? Y tenemos siempre, pero siempre, acuérdense de esto, tenemos posibilidades si analizamos el contexto. Entonces, yo siento que no estoy amigado con la tecnología, que no quiero aprenderla tampoco, es algo que no me interesa, y no sé cómo voy a hacer para insertarme laboralmente. Bueno, tengo buenas noticias para aquellos que no quieren estar con la tecnología. Si hay algo que
hoy está resurgiendo y se está revalorizando en todo el mundo son los oficios. Sí, lo que antes era un poco desvalorizado, hoy vuelve a estar de moda y vuelve a ser importante. Ustedes sabían que en Europa, por ejemplo, no se consiguen herreros. Es muy difícil conseguir gente que sepa soldar. Y eso va avanzando en todo el mundo. La gente empezó a mutar a puestos que estaban más relacionados con la atención al cliente o que estaban relacionados con la tecnología, las computadoras, y los puestos físicos, operativos, fueron dejados de lado y no fueron pasando de generación en generación. Y hoy nos encontramos con una escasez que genera una revalorización. Y yo les diría como consejo que vayan a hablar con sus padres y abuelos y aprender. ¿Por qué? Porque mecánica, soldadura, herrería, carpintería, se necesita un montón. Hay rubros hoy que tienen puestos vacíos de este tipo, porque no hay gente suficientemente calificada para poder arreglar estas máquinas. Entonces, si no sos de la onda tecnológica, volvete a los oficios, que ese es el futuro. También el futuro es lo tecnológico, y esto no tiene que ver con me va a robar el trabajo, sino que aquellos que puedan manejar las habilidades tecnológicas van a tener más posibilidades de inserción laboral, porque la tecnología es una herramienta y la herramienta se maneja con humanos. Entonces, los humanos que manejen la tecnología serán los elegidos por las empresas que necesitan este híbrido. Alguien tiene que programar los bots, alguien tiene que usar el chat GPT para dar las respuestas correctas. Entonces, la habilidad está en eso. No le tengan miedo, experimenten, de vuelta el ensayo-error, porque ahí está también una clave para conseguir buenos trabajos. Como verán, tanto una cosa como la otra necesita de estudio y de esfuerzo. Y esto por eso es importante tener en cuenta para poder armar mi proyecto personal, de saber a dónde quiero llegar y empezar paso a paso a construir ese futuro que yo quiero. Entonces, lo primero va a ser sacar de la cabeza el no puedo, sacar esta creencia limitante del no puedo y empezar a preguntarme ¿cómo puedo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para aprender? Si ustedes empiezan a investigar, van a encontrar que hay un montón de cursos gratuitos para tanto la tecnología como los oficios. Entonces, los invito a investigar. Nosotros seguramente a través de las redes y de la página vamos a brindarle esta información para que puedan tener en cuenta lugares en donde formarse y practicar esto que el mercado necesita. Ya vimos que mundialmente avanza la tecnología, se revalorizan los oficios. ¿Y qué pasa en la Argentina? Bueno, sabemos que hay una recesión económica fuerte, hay muchas empresas que están disminuyendo personal, hay empresas que están cerrando, pero también hay empresas que están resurgiendo y que están buscándole la vuelta para sobrevivir y para crecer. Entonces, fíjense, vamos a hacer el ejercicio de aprender a mirar. Empiecen a caminar por el barrio, empiecen a ver los medios, a escuchar noticias y pensar, bueno, a ver, ¿qué es lo que abrió nuevo en mi barrio? ¿Qué propaganda está saliendo por todos lados? Ese es un rubro que probablemente esté en expansión. Entonces, un poco de tarea es el aprender a mirar. Salir del piloto automático y empezar a ver las cosas como si fuera por primera vez, con lo que en Mindfulness llamamos mente de principiante. Recorran el barrio como si fuera la primera vez y vean qué negocio nuevo hay, qué propaganda nueva aparece en los carteles. Prendan Radio Mía, empiecen a escuchar noticias, empiecen a escuchar cuáles son las propagandas para ver qué es lo que se está moviendo. Y tal vez ahí hay una pista de a dónde puedo volcar mi búsqueda. También es importante empezar a ver
que Tucumán tiene temporadas. Por ejemplo, hay temporadas de citrus y de caña que van a necesitar determinados perfiles. Se viene la temporada de las fiestas y de las vacaciones, en donde se potencia también el turismo. De acuerdo a mi proyecto personal, voy a ver cuándo empieza la temporada, porque meses antes se empieza a buscar personal para esta temporada y es a donde yo tengo que mandar mi currículum. ¿Y cómo hago para que mi currículum llegue a los lugares indicados? Bueno, cuando yo armé bien mi autoconocimiento y elegí a dónde quiero trabajar, teniendo en cuenta los rubros, los puestos y demás, va a ser el momento en donde yo voy a redactar mi currículum. Y si un buen currículum redactado tiene muchas más chances de llegar a la persona correcta y que me llamen por teléfono. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, podemos empezar con lo que no se hace y después les cuento un poco qué se hace. Muchas veces vemos currículum que ponen, por ejemplo, la edad en vez de la fecha de nacimiento. Entonces, es un currículum que no sabemos si está actualizado o no, porque la edad obviamente va cambiando cada vez que cumplimos años. O que quedó desactualizado el teléfono y no nos podemos comunicar con vos. También puede pasar que el currículum esté de lo primero que hice a lo último. Y yo les cuento una trampita. Cuando un selector les pide que manden el currículum por mail y les llegan 2.000 mails con 2.000 currículums, probablemente vea la primera parte de cada currículum porque son muchos los que tiene que ver. Entonces, lo que se sugiere siempre es poner de lo último que hice a lo primero, o sea, cronológicamente inverso. La primera experiencia es la última que tiene que ir en el currículum. Incluso cuando yo sé para dónde quiero apuntar con respecto al puesto, lo que voy a hacer es las experiencias que tengan que ver con esto que yo quiero hacer, las voy a poner con más detalle. Por ejemplo, voy a poner la empresa en la que trabajé, el puesto, desde cuándo hasta cuándo, y ahí sí voy a hacer toda una descripción de las tareas que hacía. ¿Sí? Las tareas tienen que estar muy bien delineadas, incluso con logros, porque eso va a hacer que llame la atención del buscador y del selector. Y después les cuento por qué digo buscador. También es importante saber que lo que yo no quiero hacer, está bueno que lo pongan igual, si tienen la experiencia, pero que no hace falta que pongan las tareas. Con que pongan el puesto y desde cuándo hasta cuándo, viene bien. Pero sí es importante ponerlo para que no haya baches cronológicos en el currículum. El otro día me pasó de entrevistar a alguien para depósito y este chico tenía mucha experiencia en depósito, pero también, charlando con él, sale que sabía de mecánica, que sabía de mantenimiento general y me pareció súper importante que lo agregue en su currículum. No estaba puesto porque no era uno de los puestos que buscaban, porque había otra empresa que estaba buscando a alguien de depósito, pero que necesitaba que tenga conocimientos técnicos, porque el depósito tenía piezas que necesitaba alguien que sepa de qué se trataba. Entonces, si yo leía el currículum como estaba, sin la experiencia y los conocimientos extra que tenía, probablemente no lo hubiera llamado para este puesto. Contándole esto, lo cambió y lo pudimos presentar en esta empresa que pedían algo tan específico. Entonces, mi recomendación como selectora es: pongan todo lo que saben hacer, pongan toda su experiencia y amplíen agregando las tareas y los logros y las metas que lograron en aquellos puestos que más le interesen que los llamen. Pero no cierren puertas porque les puede ayudar a encontrar un puesto que tal vez no era el inicial para el que se postularon, pero que está esperándolos. Entonces, tenemos los datos personales, tenemos los estudios, o sea, de lo último a lo primero, tenemos las herramientas tecnológicas, los idiomas, si tienen un carnet de manejo, pónganlo,
todas otras actividades extras que hicieron, si trabajan en fundaciones, en comedores, si forman parte de equipos deportivos, suman mucho porque hablan de la personalidad, hablan de las habilidades que no necesariamente son experiencias laborales, pero que sí marcan su perfil. Entonces todo esto les va a ayudar un montón. Más allá de lo que pongan de experiencia y de estudios formales, los estudios informales, las tareas extracurriculares y las capacitaciones vienen muy bien para que nosotros como selectores podamos hacer un análisis del perfil laboral. En promedio, en este momento, cuando nosotros sacamos una búsqueda, por ejemplo, de anfitriona, llegan muchísimos currículum, muchísimos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que mi currículum destaque en relación a los otros si mandan 2.000 personas? ¿Cómo voy a hacer para ser una de las 20 personas a las que llamen? Haciendo primero un buen análisis de quién soy y qué quiero. Segundo, postulándome a los puestos que tengan que ver con lo que yo quiero hacer. Y tercero, armando un buen currículum. Y lo del buen currículum, ¿se acuerdan que yo les dije esto de selectores y buscadores? Bueno, les cuento que la IA no solamente ha llegado para responder nuestras inquietudes con el ChatGPT, sino también se usa en recursos humanos. Hay una herramienta que se llama ATS, que es un Applicant Tracking System. ¿Qué es esto? Bueno, hay algunas empresas que usan esta herramienta como una forma de filtro para los currículum. Entonces, ya no es un humano el que se pone a leer cada uno de los 2.000 currículum, sino que es una herramienta de IA, que se llama ATS. ¿Cómo hago para que mi currículum pase ese filtro? Hay datitos extra que les voy a contar, tips que hacen que pase los filtros. Uno tiene que ver con usar palabras clave estratégicas. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense muy bien en cuál es la búsqueda a la que se están postulando y qué palabra se usa en la descripción del puesto. Esas palabras traten de usarla también en el currículum. ¿Por qué? Porque también lo que hace es detectar que la misma palabra que está en el buscador que ellos programaron aparezca en el currículum. Otro tiene que ver con un formato limpio y estructurado, sin dibujos, fácil de leer, en blanco y negro, bien delineado de acuerdo al área, porque acuérdense que es una IA la que está trabajando. Usa títulos estándar para cada sección, por ejemplo, experiencia laboral, conocimientos formales, estudios, objetivo laboral, porque eso va a hacer que pase por este filtro. Entonces, palabras claves, títulos en cada sección y un formato limpio. Usen viñetas en lugar de párrafos largos. Cuando hay párrafos muy largos, puede llegar a no filtrar y no pasar a la próxima etapa. ¿Sí? Bueno, les cuento que nosotros en CECICO no usamos el ATS, pero sí tenemos mucho para ayudarlos. Y les cuento un poco la historia de esto, de la página de CECICO. Hace mucho tiempo, con Pablo, que es nuestro programador, comenzamos una tarea faraónica que es poder armar un software tucumano para hacer búsqueda de empleo y selección de personal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es lo mismo? No, porque en realidad nosotros como selectores queríamos poder optimizar las búsquedas, pero también queríamos ayudar a los postulantes a postularse y a tener un currículum. Nos pasaba que cuando hacía una entrevista, la persona me decía que había pagado para poder tener su currículum y por eso se había demorado. Y yo dije, el que busca trabajo
no siempre tiene dinero para poder pagar a alguien que le haga el currículum. Y aparte, la persona que le hace el currículum no necesariamente sabe qué es lo que quiere la persona que se está por postular. Entonces armamos una especie de formulario en donde ustedes pueden volcar todos sus datos y eso se va a transformar en un currículum que pueden guardar en PDF, descargarlo y enviarlo donde quieran. Porque la idea es que ustedes consigan trabajo, sea o no a través nuestro. La idea es ayudarlos. Entonces, si ustedes entran a la página, que verán la viñeta, www.cecico.com.ar, van a poder ingresar y van a poder cargar sus datos y tenerlos en PDF. Y pueden entrar las veces que quieran. Van a poder entrar con el mail que pusieron y su DNI como contraseña, así que como dato clave, y esto va para todo, cuando uno va a cargar sus datos en una plataforma, sea la nuestra, sea Computrabajo, Boomerang o la que sea, siempre anoten en el celular, en un cuadernito, donde quieran, cómo ingresaron, con qué mail, con qué contraseña, porque eso los va a ayudar a poder reingresar las veces que quieran. Y cuando uno reingresa a la página, puede modificar datos, puede agregarle cosas y puede hacer que la descarga en PDF esté siempre actualizada. ¿Qué pasa si yo estoy en un asado, le comento a alguien que estoy buscando trabajo y me dice pásame el currículum? No esperen. Entran a la página, lo descargan en PDF y lo mandan ahí mismo, porque en realidad uno tiene, cuando está buscando trabajo, que ser cazador de oportunidades. Y ahí vamos a un dato que me encantaría que lo tengan en cuenta. Cuando uno busca trabajo y hace este primer labor de autoconocimiento y ya sabe cuál es su proyecto personal y a dónde se quiere postular, cuéntenle a todo su entorno que están buscando trabajo. Pero cuando les pregunten ¿trabajo de qué?, por favor no digan de lo que sea. Y yo les voy a explicar por qué. Cuando uno dice de lo que sea, no se graba en la memoria de la persona. Volvamos. Cuando uno dice estoy buscando trabajo de lo que sea, no se graba en la memoria de la persona con la que yo estoy hablando. En cambio, si yo le digo estoy buscando trabajo de atención al cliente, entonces cuando esta persona vea alguna oportunidad laboral, se va a acordar de nosotros y va a relacionar el puesto con nosotros. Entonces ahí se arma un refuerzo que hace que sea más fácil que nosotros lleguemos a los lugares indicados. Entonces, ¿cuáles van a ser las vías de inserción o dónde tengo que buscar una vez que yo hice el primer paso, autoconocimiento, segundo paso, un buen currículum? Bueno, el tercero va a ser, voy a entrar a todos los portales de empleo y voy a cargar mi currículum. Escuché más de uno decir, estoy harto de cargar todos los datos en todas las plataformas. Bueno, les quiero contar que cuando uno busca trabajo, es un trabajo. Entonces, ya sabiendo que es un trabajo buscar trabajo, entonces me tengo que armar de paciencia y saber que en realidad el poder poner mis datos en todas las plataformas es algo buenísimo, porque eso quiere decir que no queda mi currículum perdido en el mail de alguien, sino que esas plataformas tienen motores de búsqueda que puede hacer que yo sea llamado a un puesto aunque no me haya postulado, que es lo que pasa muchas veces con nosotros. Nosotros buscamos mecánico y nos salen todas las personas que son mecánicos, que lo pusieron en el currículum y que están en la página aunque no se hayan postulado a la búsqueda. Entonces, tengan paciencia, carguen bien sus datos y como un truquito lo que pueden hacer es tener un currículum en Word y copian y pegan. Y va a ser más fácil, menos tedioso y no van a protestar tanto para hacerlo. Entonces, una de las búsquedas se hace a través de las plataformas de empleo. Sí. ¿Es la única? No. Si ustedes hacen una muy buena investigación de mercado de
cuáles son los lugares a donde yo me gustaría postularme, entonces voy a mandar directamente mi currículum, aunque no me lo hayan pedido. Lo voy a mandar por mail si hay una web que tiene un contacto, o me puedo jugar, imprimirlo a la vieja usanza, ir y presentarme. Yo tengo clientes en consultoría que me cuentan que llegan las personas con los currículum y muchas veces lo leen, ven, por ejemplo, hoy hablando de mecánicos, estaban buscando mecánicos en esta empresa y me dijeron, y bueno, la verdad que lo entrevistamos al chico ahí mismo y nos gustó el perfil, así que empieza el lunes. Fíjense, uno nunca sabe cuándo va a tener un golpe de suerte. Lo que sí les puedo decir que para tenerlo hay que intentarlo. Si yo me quedo en la casa, es muy poco probable que me pase. Entonces, no todo es informático. No solamente voy a hacerlo a través del celular y la computadora mandando currículum, sino que me voy a acercar a estos lugares que me interesan y también le voy a decir a todo mi entorno que estoy buscando trabajo y de qué estoy buscando trabajo para que mi entorno también me ayude a buscar. Fíjense cómo las redes son importantísimas, y no estoy hablando de redes sociales tecnológicas, sino las redes de apoyo son importantísimas para ayudarme a conseguir trabajo. Tenemos autoconocimiento, tenemos currículum, tenemos vías de inserción y hasta ahí vamos bárbaro. ¿Qué pasa cuando me suena el teléfono y me llaman? ¡Chan! Bueno, cuando me llaman es una buena noticia, porque eso quiere decir que, por ejemplo, entre 2000 currículum eligieron el mío. Y voy a estar en una tercera etapa que tiene que ver con una pequeña entrevista telefónica. Me van a llamar y me van a preguntar, por ejemplo, si estoy trabajando en este momento, si estoy en búsqueda, qué tipo de puesto estoy buscando. Me van a contar sobre la oferta laboral y tal vez hasta me citen a una entrevista personal. ¿Les pasó alguna vez? Cuando cortan el teléfono, ¿cómo se sienten? Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque el análisis empieza con el qué quiero, pero también sigue con cómo me fue en esta llamada y cómo me fue en esta primera entrevista. Siento que lo hice bien, siento que me faltó comunicar. Todo esto lo tengo en cuenta no para culparme ni sentirme mal, sino para ir procesando cómo lo voy a hacer mejor la próxima vez y qué hice bien y lo quiero repetir. Esto me dio mucho resultado, entonces lo voy a volver a hacer. Siempre sean claros, sean honestos en sus respuestas, porque eso los va a acercar a un trabajo que realmente sea para ustedes. Si yo miento en una entrevista y digo que soy astronauta, cuando esté arriba de la nave voy a tener un problema. Y lo que parece exagerado, ha pasado muchas veces que digan soy experto en Excel y los ponen a hacer una tabla de cálculo y están en problemas. Entonces, haciendo un buen autoanálisis y siendo honestos en la entrevista, seguramente van a conseguir ese trabajo que es el indicado para ustedes. Y las personas que están buscando trabajo por primera vez, sepan que si lo dicen y dicen todas las motivaciones que tienen para conseguirlo y cómo les gustaría comenzar a trabajar en esa empresa, la empresa que esté buscando gente sin experiencia laboral los va a tener en cuenta seguro. Porque no siempre, y vamos a sacar una creencia que tiene que ver con siempre buscan gente con mucha experiencia. No necesariamente. A veces las empresas buscan gente que no tenga experiencia. A veces las personas creen que por la edad que tienen no van a ingresar en determinados puestos y muchas empresas están buscando mayores de 35, mayores de 40, mayores de 45. ¿Por qué? Porque tienen habilidades diferentes a los chicos que recién comienzan. Entonces, el puesto tiene que ver con un montón de características a evaluar y yo me voy a postular para esos puestos que están relacionados conmigo. Si estoy buscando mi primer empleo, ¿me postulo para gerente? No, porque ese puesto no es para mí, porque me falta un camino para llegar a eso y que tal vez está en mi proyecto personal
Sueño con ser gerente, pero primero tengo que empezar con puestos más básicos y empezar a escalar de a poco. Entonces, si yo me postulo para un puesto que no es para mí, puedo frustrarme porque no me llamaron, cuando de entrada yo sé que no me iban a llamar. Y es una especie de trampita cognitiva. También pasa que hay un híbrido. Están buscando una persona con experiencia técnica en mecánica de máquinas agrícolas y sea ingeniero mecánico. Yo tengo 10 años trabajando con máquinas agrícolas, pero no soy ingeniero. ¿Me postulo? Sí, postúlate. ¿Por qué? Porque tal vez no haya ingenieros mecánicos y empiecen a buscar gente sin el título, pero con el conocimiento, y tal vez haya otro puesto extra que no sea este, pero que sí vaya conmigo, y es el rubro que yo quiero, y es el tipo de tareas que yo quiero. Postúlate. Muy bien. Entonces, cuando ya tenemos las postulaciones y nos empiezan a llamar, nos tenemos que preparar. Y nos tenemos que preparar para esa entrevista que puede cambiar nuestras vidas. Entonces, ¿cómo me preparo? Bueno, empecemos por algo muy básico. Me dicen, tal día, a tal hora, en tal lugar. Lo agendo. Me fijo en el Google Maps dónde queda. Me fijo cuánto voy a tardar en llegar, cómo voy a llegar, porque es importante llegar a tiempo. Y cuando digo llegar a tiempo, no digo 20 minutos antes ni 20 minutos después. Cuando se suelen hacer selecciones, se ponen varios candidatos en distintos horarios, y si yo llego en un horario que no es el mío, puedo perder la posibilidad de entrevista. Y estoy segura que no lo quieren perder. Entonces, primero planifico cómo voy a llegar a ese día, hora y lugar. Y empiezo a prepararme para la entrevista. Y me voy a preparar releyendo todo lo que hice de autoconocimiento, porque son cosas que me van a preguntar en la entrevista, como por ejemplo, ¿para qué sos bueno? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué cosas te gustaría mejorar? Contame de tu experiencia haciendo determinada cosa, y cuanto más me conozca, mejor voy a poder responder. También puede pasar que me pregunten sobre mis experiencias laborales pasadas, con lo cual es importantísimo que yo sepa qué puse en el currículum. Por eso es tan importante hacerlo uno y no un tercero, porque yo sé qué puse y cómo lo puse y por qué lo puse. Entonces, el poder repasar el currículum, releerlo, va a hacer que yo tenga capacidad de respuesta a estas preguntas que me pueden hacer en la entrevista. Entonces, ¿qué me pueden preguntar con respecto a la experiencia laboral? Bueno, ¿qué hacías en este puesto? ¿Cómo te sentías en esta empresa? ¿Cómo ingresaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué es lo que crees que lograste en este tiempo? ¿Qué te gustaría repetir? ¿Qué te gustaría volver a hacer? ¿Qué no tenés ganas de volver a hacer? Todas estas preguntas son muy típicas de entrevista, y lo importante es ser abierto y honesto a lo que voy a responder sin ser muy crítico. ¿Qué quiere decir eso? Siempre en una posición neutra, en donde yo puedo contar mi experiencia desde un lugar positivo de las cosas que yo aprendí, sin hablar mal excesivamente de la experiencia. Bueno, entonces, cuando yo logro transmitir en una entrevista quién soy, qué me gusta, qué quiero, a dónde me dirijo, entonces voy a poder contar mi personalidad, mi experiencia y por qué sería bueno tomarme, por qué quiero ese puesto. Preparo entonces las preguntas que me pueden llegar a hacer con respecto a mi currículum y a mis habilidades. Preparo preguntas con respecto a la empresa y al puesto. Es importante sacarme todas las dudas, porque es una doble vía. La empresa va a elegir tomarme o no, y yo voy a elegir incorporarme o no. Los dos tenemos opciones. Entonces, yo puedo preguntar sobre el horario, puedo preguntar sobre el sueldo, puedo preguntar sobre las tareas, puedo preguntar si es a través de una consultora, para qué empresa es, para qué rubro,
qué se espera de mi puesto, cuándo me incorporaría, qué tan importante es la incorporación inmediata, en caso que yo me tenga que desvincular. Si yo tengo un viaje programado, es importante decirlo. Si tengo algún acontecimiento importante en los próximos tiempos, es importante decirlo. Eso puede no hacer que se corte la búsqueda, pero lo tengo que transmitir de entrada. También puede ser que me pregunten, ¿estás dispuesto a entrar en la empresa con estas características? Y yo ahí tengo que decir sí o no con total honestidad. Muchas veces nos ha pasado en la consultora de hacer una entrevista para determinado puesto, preguntarle a la persona, ¿es algo que te interese? ¿Tendrías ganas de trabajar ahí? Y que me digan, mira, Ceci, la verdad que no es lo que yo estoy buscando, yo estoy más orientado a este tipo de puestos. Y que justo 2 semanas después aparezca en la consultora una búsqueda que tenga que ver con ese puesto y yo acordarme de lo que me dijo esa persona y volver a llamarlo. Los que están del otro lado, que me están viendo y han tenido entrevistas conmigo, saben que muchas veces se vuelve una especie de orientación laboral en donde buscamos cuál es la mejor opción para la persona. Porque lo que nos interesa es que las personas y las empresas se encuentren en un punto ideal, en donde es lo que busca la empresa y es lo que busca la persona. Entonces, tal vez no quedas para esa búsqueda, pero la entrevista te sirve para que te vuelvan a llamar para el puesto que estás buscando. Y este tipo de cierre de entrevista con las expectativas de la consultora, la empresa y la persona es fundamental para hacer una buena relación laboral que después se va a duplicar en nuevas entrevistas, o incluso me ha pasado que postulantes incorporados después me busquen para nuevas selecciones. Y es hermoso cuando eso pasa, porque quiere decir que la persona no solamente está contento en su puesto, sino creció y va a incorporar personas que trabajen para él. Hay situaciones que son ideales, que es cuando las personas consiguen esto que tanto les costó y que tanto buscaron y que se prepararon para conseguirlo. El proyecto personal existe, es posible, tenemos un montón de casos de éxito y por eso los aliento a que no bajen los brazos, que trabajen y se preparen para lograr lo que quieren buscar. Y justamente por eso también en la página van a encontrar que hay manuales descargables de búsqueda de empleo con todo esto que les estoy diciendo y mucho más, gratuitos. Entonces, hay 3. Uno que tiene que ver con autoconocimiento, otro que tiene que ver con currículum y otro que tiene que ver con entrevistas. Ustedes se anotan en la página y entran y los descargan de manera gratuita. La idea es ayudarlos a conseguir eso que están buscando. No se den por vencidos. Manos a la obra y sigan adelante. Nos van a encontrar en este espacio con algunas capacitaciones en cosas que necesiten, como comunicación, como marca personal. Van a encontrar entrevistas con empresarios y con gente que tiene mucho para contar y decir. Y yo creo que siempre es el momento ideal para comenzar. Que la vida nos sorprenda con cosas buenas y a nosotros preparados para ocupar esas cosas buenas. Les dejo un gran abrazo, mucha energía para emprender las búsquedas y que consigan aquello que desean. Muchas gracias.